Ahora. Señores, muy buenas tardes. Vamos a esperar un ratito a sus compañeros que se unan, por favor.
Señores, muy buenas tardes. Por favor, prendan sus cámaras que vamos a tomar lista. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Prendan sus cámaras, por favor, ¿sí? Vamos a iniciar con la lista, ¿ok? A ver. Cámaras. Máximo. Buenas tardes, doctor, presente. Hola, hijo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alessandra. Alessandra. Sheila. Buenas tardes, doctor, presente. Sheila. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya, muy bien. Banya. Banya. Davis. Doctor, buenas, Cabrera Paco presente, sino que se demora a la hora de prender la cámara. Cabrera, Paco. Banya. Por eso les digo, prendan por favor, prendan sus cámaras. Ya, Sí, ya, pero a veces se demora. Ya, doctor. ya, ok. Ya vamos. Davis. Rivet. Jessica. Presente, doctor. Hola. A ver, un segundito, muchachos. A ver, muchachos, sigamos. A ver, Rivet. Jessica. Presente, doctor. Jessica. Sí, doctor, presente. Ya, hija. Uber. Efraín. Yuri. Presente, doctor. Buenas. Ya, hijo. Yuri. Shirley. A ver, Shirley, Karen. Karen Cruz, Karen Cueto. Presente, Cruz. A ver, Karen Cruz. Cruz. Ya. Ok. Karen Cruz. Karen Cueto, doctor, buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. Karen Cueto. Bien. Gracias. Lisbeth. 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 Carlos. Raúl. Edwin. Doctor presente, Flores Rojas. Galvez, Arquiñiva, Edwin José, presente, doctor. Doctor, Falcón Guerra, doctor, disculpe, me entró una llamada. Falcón Guerra, Carlos, buenas tardes. Ya, Carlos, buenas tardes. Ya. Doctor, buenas Doctor Flores tardes. Rojas. Alejo Flores. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo primero termino de pasar la lista y después, cuando termine, me dicen quiénes faltan. ¿Estamos? Para no perder la hilación, ¿ya? A ver, Edwin, José. Presente, doctor. Presente. Ya dijo. Juan Carlos. Juan Carlos. Buenas tardes, doctor, presente. Hola, hijo. María Alejandra. Presente, doctor. Ay, presente. Presente. Ay, ¿cómo es eso?
que me estaba cayendo, presente, doctor. Ya, hija. A ver, Carla, Natalie. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija, no te veo. Aldo. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Wendy. Wendy. Ciro. Presente, doctor. Buenas ¿Ciro? tardes. Sí. No te veo, hijo. Ya, muy bien. Carlos Roberto. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Carlos. Está prendida la cámara, doctor. Presente. Ya. Gracias. Alex, ya, hijo. Presente, Alex. buenas tardes. Ya. Viviana, Presente, doctor. ¿dónde estás, hija? ¿Me logra ver? Sí, ahora sí, hija. Muy bien. Fabio, Presente, doctor. ya, hijo. Juana, Presente, doctor. no te veo, Juana. Aquí estoy. No sé. Ya, ahora sí. Denis, Presente, doctor. no te veo. Denis. Rogelio, Presente, doctor. Buenas Presente. Denis, ¿verdad? Rogelio, Mamá tipo, doctor. Presente. hola, hijo, buenas tardes. Rolando, Presente, doctor. Buenas tardes. hola, hijo, buenas tardes. Víctor. Presente, Víctor, doctor. Presente. hola, Víctor, ¿Me logra buenas ver? tardes. Sí, Gracias, doctor. Muy amable. Miguel Morales. Jaime Morales. Presente, doctor, buenas tardes. Ya, Jaime, muy bien. Carlos. Andrés, Presente, doctor. Buenas tardes. no te veo, Carlos. Ya, muy bien. Morelia. Doctor, buenas tardes. Presente. Ya, hija, muy bien. Miguel. Presente, doctor. Hola, Miguel, buenas tardes. Claudia del Pilar. Doctor, presente. ¿Me ve? No te veo, hija. Ya, sí. Yorli. Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estás, hija? Presente. No te veo. Estoy con la cámara prendida, doctor. Ahora sí, recién te veo. Eric. Doctor. Eric. Buenas. Presente. ¿Me ve? Sí, hijo, muy bien. Yadira. Doctor, buenas tardes. Presente. Hola, hija, buenas tardes. María Fernanda. Presente. Buenas tardes. Hola, hija. Catherine. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija, buenas tardes. Teobaldo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hijo, ¿cómo estás? Omar. ¿Aló? Omar, sí, ya te copié ya, Teobaldo. Omar. Kiara. Sandra. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Sandra. Lidia. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Ayer has faltado, hija? ¿No? Sí estuve presente. Sí. Sí, doctor. Jesús. Doctor, buenas tardes. Presente. Hola, hijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Giancarlo. Presente, doctor. Buenas tardes.
No te veo, hijo. ¿Me logra ver? Sí. Rita. Rita. Fiorella. Fiorella Silva, disculpe. ¿Sí? Fiorella Silva. Sí, aquí presente. No sé si logra verme. Sí, hija. Sí. Doctor Olenka. Rita Santiago. Ah, Rita. A ver, Rita. Sí, doctor. Ya, hija. Muy bien. Olenka. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Olenka? Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Shirley. Edison. Edison. Edinson. Harold. Presente, doctor. Buenas tardes. Harold. Presente, doctor. Vilco Antonio. No te veo, hijo. Catherine. Muy bien. Ya, hijo. Catherine. Me logra ver, doctor. Ya, hija. Muy bien. Paola Rubí. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. Moisés Ferrer. Moisés. Edinson. Edinson. Moisés. Kiara. Omar. Miguel Morales. Wendy. Lisbeth. Shirley. Efraín. Profesor Shirley Cornejo. A ver. Shirley. Ya, hija, muy bien. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Efraín. Coragua Prado Efraín. presente. Efraín. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero no te veo, hijo. Ahí está. Ya. Muy bien. Uber. Presente, doctor. Hola, hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivet. Davis. Alessandra. Ya, muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Bueno, vamos a continuar, muchachos, ¿ya? A ver. Ujú. Ujú. A ver. ¿En cuál nos quedamos ayer? En la PT8, creo, ¿no? 6, 7. En el elemento material de la costumbre, si no me equivoco. ¿Sí? A ver. El elemento material. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando pues de todo lo que era la costumbre internacional, ¿no? ¿Verdad? El sentido genérico y sentido jurídico de la costumbre. Bueno, en cuanto al elemento material, habíamos dicho que existe pues discusión entre quienes creen que la costumbre, dice, internacional requiere para su existencia una acción, ¿no? Y lo que sostienen pues que este requisito podría estar constituido, dice, por una acción o también por una omisión. Según Vargas Carreño, ¿no? Pareciera ser partidario pues de la primera tesis, en cuanto considera que este elemento está constituido por la repetición de hechos. ¿Ya? La observancia, pues, por parte de los estados de prácticas en un mismo sentido, ¿verdad? De manera continua y generalizada, es lo que genera, pues, en primer término, una costumbre internacional. ¿Ya? El jurista Hans Kelsen expone, ¿no?
que la costumbre es el comportamiento usual o habitual, ¿no? Una práctica establecida durante largo tiempo en las relaciones internacionales. Una práctica largamente establecida por los estados, ¿ya? Pero la frecuencia, pues, de la conducta, el hecho de que ciertas acciones, ¿no? O abstenciones han sido realizadas repetidamente durante un cierto espacio de tiempo, es solamente un hecho, ¿no? O sea, el elemento del hecho creador, pues, de normas jurídicas llamadas costumbres, ¿ya? El otro elemento, pues, será el psicológico, ¿no? El cual analizaremos seguidamente, ¿no? Pero antes nos detendremos en las características de este elemento material, ¿no? Afirma, pues, Rousseau, que para que el precedente dé lugar al nacimiento de una costumbre, necesita tanto, si es positivo, una acción, como si es negativo, una omisión, ¿ya? O abstención, ¿no? Reunir, pues, los caracteres de continuidad y generalidad, ya que la costumbre se nos presenta, pues, como un uso continuo y general, ¿ya? En cuanto al elemento psicológico, Hans Kelsen también nos dice que destaca, pues, ¿no? La insuficiencia del elemento material, ¿no? Para crear por sí solo una costumbre jurídico internacional, ya que para ello se requiere el elemento denominado psicológico, ¿no? Pues a falta de este, implicaría, pues, aquella práctica se considere como un mero uso, sin la fuerza jurídica suficiente, ¿ya? De este modo, pues, añade Kelsen que el segundo elemento es el hecho de que los individuos, cuya conducta constituya la costumbre, deben estar convencidos de que ellas llenan por su acción u omisión una obligación, ¿ya? O que ellos ejercen, pues, un derecho. O sea que deben estar persuadidos de que están aplicando una norma, ¿no? Pero no necesitan, pues, creer, ¿no? Que se trate de una norma jurídica, ¿no? Tienen que considerar su conducta obligatoria o correcta, ¿no? Se establece lo que se llama, pues, el uso, ¿no? Pero no en una costumbre creadora del derecho. Es requisito, entonces, para que exista una costumbre internacional, el hecho de los estados crean en la necesidad de esa práctica. Esto es lo que los autores llaman el opinium juris, ¿no? Este requisito, pues, exigido, ¿no? De manera unánime por la doctrina y la jurisprudencia internacionales, ¿no? Y que la costumbre internacional solo se convierte en norma jurídica de carácter obligatorio cuando los sujetos de derecho internacional en conflicto la hayan aceptado, ¿ya? Aunque esta aceptación, pues, sea de manera tácita, pues, como bien lo señala Rousseau, conviene, pues, no olvidar que la costumbre internacional solo origina una práctica obligatoria cuando cuando no suscita ninguna reacción por parte de los estados interesados, ya que, pues, estos pueden utilizar varios procedimientos de orden diplomático, como cuál, la protesta, ¿no? O de orden jurídico, cuál es el procedimiento de la intervención, pues, ¿no? La práctica de la opinión disidente, ¿no? El principio de la relatividad de la cosa juzgada, la formulación de reservas en la sentencia, ¿no? Para sustraerse, pues, de la aplicación de las reglas constitucionarias establecidas sin un asentimiento. En mucho esto tiene, pues, un fundamento en razones de seguridad jurídica, pues así los estados no pretenderán, pues, imponer costumbres a quienes no lo han aceptado en ninguna forma, o no podrían, pues, excluirse, ¿no? Del carácter jurídico obligatorias, ¿no? Cuando evidentemente se han venido aplicando de manera reiterada, ¿no? Y con caso de discernimiento de su existencia. ¿Qué serían las reglas constitucionarias? ¿Quién me dice qué serían las reglas constitucionarias? ¿Mm? Los que nacen de la tradición, doctor. Perdón, lo que nacen, no te copié, hijo. ¿Qué dices? Los que nacen de la tradición de los pueblos. A ver, ¿otra opinión? A ver, dame tu nombre, hijo. Ochachi Suárez, doctor. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra opinión acerca de lo mismo? Yuri, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. A ver, ¿quién me puede decir?
A ver, bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, Trujol nos aclara que, pues, que para que la costumbre jurídica surja, es preciso que a la repetición se añada pues la convicción, ¿no?, de que el comportamiento en cuestión es obligatorio, ¿no?, y que por ningún consiguiente no depende del arbitrio de cada miembro de la comunidad en particular, ¿no? Este segundo elemento, pues, espiritual o interno, es lo que tradicionalmente pues se viene llamando opinio juris, ¿no?, del que ya hemos hablado, ¿no? Esta razón, esta razón pues, esta razón pues de seguridad jurídica internacional es la que a ver, un momentito, señor. A ver, muchachos, disculpen. Como estaba diciendo, ¿no?, esta razón de seguridad jurídica internacional es la que también parece primar al hablar del desuso y la extinción. El sentimiento, pues, de obligatoriedad, ¿no?, se matiza en los primeros actos, y en los siguientes, pues, el principio consiste en el sentimiento de crear una nueva norma jurídica, mientras que posteriormente, pues, se tiene conciencia, ¿no?, de aplicar una norma que ya se ha abierto paso a la práctica de los estados, ¿no? Creemos entonces que ante un conflicto determinado no es válido, pues, el mero alegato, ¿no?, de haber perdido la creencia en determinada costumbre, practicada, pues, entre los estados en conflicto, si antes no se sopesan, pues, los argumentos jurídicos, ¿no?, de la pérdida de la convicción, de la obligatoriedad, de la costumbre, ¿no?, y se determina, ¿no?, en el caso de darse, pues, dicha pérdida de convicción, si haya ocurrido antes o después de que se suscitaran, pues, los hechos, ¿no?, que constituyen la base del conflicto, ¿ya? Dentro de la continuidad de la aplicación en el tiempo, ¿no?, en virtud, pues, de su propia definición, la costumbre aparece como la repetición concordante de ciertos actos, ¿verdad? Para que una disposición constitucionaria adquiera valor obligatorio, es preciso que haya sido aceptada de modo constante por los estados que han encontrado en la necesidad de aplicarla, ¿ya? La doctrina más tradicional, ¿no?, se ha inclinado, pues, por la tesis de que la práctica de una costumbre debe ser un hecho repetitivo en el tiempo, ¿ok?, señalándose incluso que debe ser una práctica inmemorial, ¿no?, es decir, practicada desde mucho tiempo atrás. Hoy día, pues, se acepta la existencia de la costumbre emergente, ¿no?, y aún llamada, pues, instantánea, ¿no?, que implica, pues, la existencia de una práctica inequívocamente obligatoria, pero que apenas surge entre los estados, o es tan reciente, ¿no?, que incluso puede señalarse al momento mismo de su aparición. Lo determinante, entonces, no es tanto el tiempo durante el cual se ha observado la costumbre, que desde luego no es un dato irrelevante, ¿no?, sino si la práctica inmemorial o reciente, ¿no?, se observa con la convicción de que aquella es obligatoria desde el punto de vista jurídico, y no obedece, pues, a razones metajurídicas, ¿verdad?, como la cortesía o consideraciones de carácter protocolario, pues, ¿no?, que si bien sirven para dar origen a una costumbre obligatoria, no son por sí mismas, pues, fuente de derecho internacional. Es más, conforme queda dicho, una práctica seguida durante un tiempo corto puede, pues, llegar a considerarse, ¿no?, como derecho constitucionario, si los actos, pues, que la constituyen han sido suficientemente repetidos y aceptados como derecho. Y ya sabemos lo que es un derecho constitucionario, ¿verdad? La generalidad en el espacio. Pero la costumbre no constituye solo el reflejo de una práctica continua, sino que ha de ser también la expresión de una práctica común, en lo relativo al grado de la generalidad que se requiere. La doctrina, pues, prescinde
ordinariamente de la exigencia de la unanimidad, reclamando tan solo el consentimiento de aquellos estados que se han encontrado en situación pues, de aplicar la costumbre. ¿Ya? El uso de la costumbre internacional. Esto viene a ser, pues, a raíz de la exigencia de este elemento psicológico, ¿no? En la costumbre jurídico internacional es cuando podemos distinguirla, ¿no? Del mero uso, ya que, como afirma Camargo, el uso es un factor de hecho, no de derecho, ¿ya? Que carece de carácter obligatorio. Los usos, pues, se llevan a cabo por un simple acto de cortesía internacional, ¿ya? En cambio, la costumbre no depende del consentimiento de cada estado, pues si así fuera, pues los estados nuevos no estarían obligados por las costumbres anteriores, ¿verdad? Debe entonces distinguirse la costumbre, ¿no? De los usos, ya que estos no son fuente de derecho internacional, sino de una cortesía internacional, ¿no? En otras palabras, pues la costumbre genera el derecho solo cuando se funda en la conciencia de un deber. Al respecto, pues, podemos afirmar que la doctrina dominante sostiene, pues, que es preciso distinguir entre costumbre, o sea, usos, y costumbre jurídica o derecho constitucionario, ¿ok? Por cuanto suele decirse que solo alcanza, pues, la relevancia jurídica aquellos usos que se apoyan en la conciencia jurídica, ¿ya? Son muy pocos los autores según los cuales, pues, en el mero uso es suficiente, ¿no? Para engendrar una costumbre jurídico internacional. Ahora vamos a hablar de acuerdo a la costumbre, de acuerdo con la amplitud territorial. El profesor Vargas Carreño pues señala que las costumbres universales o generales son aquellas que son aplicables a todos los estados. ¿Ya? En este tipo de costumbre requiere de una aceptación generalizada por parte de la comunidad internacional en su conjunto. ¿Ya? Son aquellas aplicables pues a un grupo de estados, ¿no? Con características propias, ¿no? Que por lo general pues pertenecen a una misma región, ¿no? Nos pone como ejemplo pues América Latina, ¿no? Y como caso típico lo relativo al asilo diplomático, ¿verdad? Rossiu pues destaca que uno de los caracteres de la costumbre en su generalidad, pero esto no debe verse en forma tan radical, pues solo se reconocería pues como costumbre internacional a la general o universal. Sobre este particular pues debe destacarse que la costumbre, por lo demás, no solo puede ser mundial o universal, sino también puede ser regional o local, según su ámbito de aplicación, ¿no? Y su generalidad es pues un elemento relativo, ¿no? Según varios autores, la costumbre pues general obliga a todos los estados, aunque no hayan tomado parte en su formación. ¿Ya? Más que de costumbre universal, conviene hablar también de costumbre general, ¿no? Pues la universalidad es una práctica difícilmente alcanzable. Sin embargo, cuando una costumbre es observada por una gran mayoría de miembros de la comunidad internacional, adquiere pues un carácter trascendental, que se puede considerar de alcance generalizado. ¿Ya? De allí pues que cuando se está en presencia de una tal costumbre, esta cubre no solo los estados que forman parte, ¿no? Ya que la comunidad internacional, sino aún a aquellos que pudieran llegar a formar parte de ella en el futuro. ¿Ya? Podríamos decir pues que adquieren el carácter de costumbre universal, ¿no? ¿Y qué? Y que obligan pues a todos los sujetos actuales o potenciales del derecho internacional. ¿Ya? Las normas pues constitucionarias, las normas constitucionarias relativas, por ejemplo, a la guerra, ¿no? El principio de la no agresión, ¿no? La responsabilidad internacional, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, son pues de un alcance tal que se aplica pues a todos los estados, ¿no? Independientemente, ¿no? De que hayan contribuido o no a formar la costumbre, ¿no? Que las consagra. ¿Ya? Si tal práctica pues no existiera y se considerara jurídicamente obligatoria, ello equivaldría a decir pues que los estados nuevos o emergentes surgirán pues de una vida jurídica carentes de toda obligación, salvo aquellas que adquieran por su propia voluntad. Esto no solo no es cierto, sino que dejaría
su fundamento, pues, el propio derecho internacional. Pero además, ello alentaría también contra la independencia política de los estados emergentes, que no tendrían, pues, otra garantía de subsistencia que su propia fuerza, si no fuera porque estos nacen imbuidos, o sea, dentro de los derechos, ¿no? A la vez de obligaciones. En ese sentido, pues, al recogerse en la carta, pongan, de la Organización de los Estados Americanos, la teoría declarativa, ¿no? En materia de reconocimiento de estados, ¿no? Se dispone, entre otras cosas, ¿no? Uno, que todos los estados disfrutan de iguales derechos y deberes. Dos, que todo estado debe respetar los derechos de los demás. Tres, que la existencia política del estado es independiente a su reconocimiento por los demás estados, pues aún antes de ser reconocido, el estado tiene derecho a defender su integridad territorial y a su independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y organizarse como mejor lo entendiera, ¿no? El ejercicio de estos derechos no admite otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados. Conforme al derecho internacional, este derecho internacional no es otro que el derecho constitucionario. ¿Ya? Sin embargo, cuando un estado no quiere estar ligado por lo dispuesto por una costumbre internacional en particular, puede oponerse a ella en el proceso de cristalización, vale decir, mientras está en proceso de formación. Este principio, pues, es aceptado tanto en la doctrina, por la doctrina, como por la jurisprudencia. Por ello, pues, Verdross indica, ¿no?, que un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia nos revela, pues, que ha sido doctrina constante suya la de una norma surgida de la costumbre no puede obligar a un Estado, ¿no?, que por regla general se ha opuesto a ella, ¿no? Por consiguiente, la expresión práctica generalmente aceptada del artículo 38b del Estatuto, pues, del Alto Tribunal, ¿no?, ha de interpretarse en el sentido restrictivo. ¿Ya? De acuerdo con el sujeto creador, el Estatuto, pues, de la Corte Internacional de Justicia tampoco nos aclara quiénes tienen competencia para crear normas internacionales constitucionarias. En principio, el sujeto creador de la costumbre internacional es el Estado, que la aplica en virtud de sus relaciones con otros estados. Existirán, pues, otros modos de creación en que se intervengan dos o más sujetos que no necesariamente sean estados. Según Verdross afirma, ¿no?, que no cabe duda de que también puede contribuir a la creación del derecho internacional constitucionario el comportamiento de otros órganos, especialmente de los tribunales, de las medidas en que se han de aplicar, pues, el derecho internacional. Mientras que hasta nuestros días eran los órganos, pues, estatales los llamados a crear con su práctica, ¿no?, normas jurídico internacionales, constitucionarias, ¿no? El actual desarrollo, pues, de las organizaciones internacionales hace que también los órganos de estas intervengan en un proceso de su aparición. ¿Ya? La posibilidad, pues, existe, ¿no? Aunque en realidad la conformación de este derecho, pues, constitucionario sigue estando reservada a la acción preferentemente de los estados como sujetos principales del derecho internacional. El fundamento de la costumbre internacional. Cuando nos referimos, pues, al fundamento de la costumbre internacional, lo que se quiere señalar ciertamente es el fundamento de la obligatoriedad de estas normas constitucionales. ¿Ya? ¿Dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿El por qué existen? ¿De dónde procede la obligatoriedad de la costumbre internacional? ¿No? Ante este cuestionamiento, pues, es Verdross que muy claramente distingue tres teorías, ¿no?, que han pretendido dar respuesta a estos cuestionamientos. La teoría del consentimiento, que es el pacto tácito, la teoría de la sumisión, ¿ya? La teoría de la sumisión, ¿no? Y la teoría de la denominaremos el origen unilateral. ¿Ya? Un segundito, ¿ya?
Ya hemos indicado de las tres teorías, ¿no? De la teoría del consentimiento, que es el pacto tácito, la teoría de la sumisión y la teoría de la denominaremos el origen unilateral. ¿Qué viene a ser la teoría del? ¿Qué viene a ser la teoría del consentimiento? Pacto tácito. De acuerdo con esta teoría, pues también llamada teoría voluntarista o teoría positivista, ¿no? La costumbre internacional surge mediante un pacto tácito, ¿no? Semejante pacto solo puede llevarse a cabo a través de actos concluyentes, expresando la voluntad de los respectivos estados, ¿no? De quedar vinculados por una norma determinada. Esta tesis, pues, es la más conocida en la doctrina, ¿no? Y a pesar de no ser una tesis nueva, sigue teniendo vigencia, ¿no? Pues el ente social político conocido como el Estado sigue conservando su carácter soberano. Así pues, la fuerza obligatoria de la costumbre internacional solo tendrá su fundamento en la voluntad libre y soberana de los Estados, y nunca en una imposición supraestatal. ¿Qué es supraestatal? A ver, muchachos, ¿qué es supraestatal? ¿Ah? Supraestatal. ¿De qué estamos hablando ahí? La que abarca varios estados, doctor. Supraestatal. Es una imposición supraestatal. Que abarca varios estados. ¿Alguien más? ¿Otro concepto? A ver. A ver. Que se han firmado tratados comerciales y alianzas, pueden ser políticas, económicas, culturales, casi como, por ejemplo, Si hablamos imposición supraestatal, ¿de qué estaríamos hablando? Según los conceptos que tenemos de supraestatal. Ya hemos dicho que la costumbre internacional solo tendrá su fundamento en la voluntad libre y soberana de los estados, y nunca en una imposición supraestatal. Imposición supraestatal. el dominio de uno de los estados sobre los demás. Así es. A uno que tenga el mayor dominio, doctor, de todos los estados. Ya, muy bien. Nombre, por favor. Sweeney Wong. ¿Perdón? Sweeney, doctor. Sweeney. Ya. ¿Quién más? Sánchez Mucha, doctor. Sweeney. A ver, un ratito. Sweeney Wong. Ya. ¿Quién más dijo? Sánchez Mucha. Galvez, profesor. Galvez Arquiñiga. Ya, muy bien. Ya. A ver. Bueno, lo que estábamos hablando sobre... supraestatal, ¿verdad? Hablamos de supraestatal. Bueno, hay muchos conceptos de eso, ¿no? Autoridad es una imposición de una estructura, ¿no? Eso pues es lo que constituye una comunidad, dice, jurídica supraestatal, imposición, estructura. ¿Ok? De acuerdo con esta teoría, también llamada la teoría voluntarista. Ya. La teoría de la sumisión. No. La teoría del consentimiento. Ahora vamos a ver la teoría de la sumisión. Otros autores, pues, por el contrario, afirman que a diferencia de lo que ocurre en el derecho convencional, falta en la costumbre internacional la voluntad creadora. Las normas, pues, del derecho internacional constitucionario surgen paulatinamente y más o menos, pues, inconscientemente, ¿no? Llevándose a cabo con la convicción de que son jurídicamente obligatorias. ¿Ya? En otras palabras, pues, dichas normas existen más allá y por encima de la simple aceptación, pues, de los estados destinatarios,
porque estos, pues, al interactuar en sus relaciones jurídicas, la admiten, ¿no?, como válidas y aplicables. Es decir, pues se someten a ellas por considerarlas vinculantes, independientemente de su origen y si una forma de expresión de su aceptación. ¿Ya? La teoría del origen unilateral, ¿no? Considera, pues, esta teoría el uso constitutivo de la costumbre jurídico internacional, con una modalidad, pues, como una modalidad determinada de la creación jurídica, distinta de la creación de los tratados internacionales. Según esta doctrina, pues es cierto que en ambos casos las normas se fundan, pues, en un consenso interestatal, que solo queda regulado por el consenso entre los estados. ¿Ya? La creación, pues, de las normas de la costumbre jurídico internacional comienzan, pues, a imponerse, ¿no?, unilateralmente por uno o más estados, y luego, pues, se convierte en una norma constitucional internacional por el acuerdo expreso o tácito de los demás estados. ¿Ya? Vale decir, pues, que mientras que el derecho internacional surge siempre de un acuerdo, ¿ya?, la costumbre puede ser establecida por un solo estado que inicie, pues, una práctica determinada, a la que posteriormente otros estados se suman, ¿verdad? Conformando, pues, con el pasar del tiempo una costumbre regional o general, ¿no? Pero obligatoria, ¿no?, por su propia convicción de la necesidad de comportarse, pues, de una determinada manera. A nosotros, pues, nos parece que la referida teoría podría ser válida, ¿no?, para explicar algunas pocas reglas, ¿no?, del derecho constitucionario, más no la generalidad de ellas, pues, ¿no? Pues la mayoría surgen del acuerdo tácito entre dos o más estados, y difícilmente, pues, de un acto unilateral único, ¿verdad? En cuanto a la teoría objetiva, ¿no?, haciendo una crítica, ¿no?, a la teoría del consentimiento, pacto tácito, ¿no?, Rossiu nos dice, pues, ¿no?, actualmente la mayoría de los autores entiende que la costumbre internacional es la expresión de una regla objetiva, exterior y superior a las voluntades estatales, ¿no? Este punto de vista, pues, es el que inspiró la teoría de la conciencia jurídica colectiva, inicialmente, pues, defendida en Alemania por Savigny, según el cual la costumbre es la manifestación de una convicción jurídica, cuya existencia es independientemente de todo acto de voluntad real o presunto. Ante estas diversas teorías, pues, sobre el fundamento de la costumbre internacional, Rossiu, pues, señala que no hallarnos, que no hallamos, pues, nos hallamos ante un problema, ¿no?, del mismo carácter, ¿no?, de que es la determinación del fundamento del derecho convencional que nos presenta, pues, ni puede presentar una solución exclusivamente jurídica. En este caso, como indican varios autores contemporáneos, bastaría, pues, buscar el fundamento de la costumbre, ¿no?, en las necesidades de la vida social o en las exigencias de la vida internacional, de las cuales habría surgido espontáneamente. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con la clase, ¿ya?, lo que es la costumbre internacional. Sé que la hemos llevado anteriormente, pero bueno, aquí vamos a profundizarlo un poquito más. Hay una lectura que les he dejado, ya hay una lectura que les he dejado que ya está subida, ¿ya? El cual, la cual vamos a leerla y dar nuestras apreciaciones o los resúmenes que ustedes crean conveniente, ¿ya? Y esto va a quedar como un trabajo, ¿ya? El mismo que va a ser entregado el día, o sea, la lectura es la costumbre hasta el día 18 de julio, hasta las 23:55, ¿ya? Lectura, costumbre, ¿ya? Y queda como trabajo grupal hasta el día 18, ¿ok? Hasta las 23:55, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es la lectura, ¿ya?, que son las 6:12. Ya no tenemos mucho tiempo. 6:12. Vamos a dar media hora, pues, hasta que lleguemos. Ya, vamos a dar, a ver, 20 minutos.
6:30. 6:30 estamos regresando. 6:35. ¿Ya? 6:35 estamos regresando, a ver, para que voluntariamente puedan explicarnos o qué les ha parecido la lectura. ¿Ya? Entonces quedamos así, muchachos. Regresamos 6:35. ¿Ya?
A ver, señores, vamos a terminar con la lista un ratito, ¿ya? Alessandra. Alessandra. Davis. Rivet. Lisbeth. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Está llegando tarde. Wendy. Miguel. Omar. Presente, doctor. Buenas noches. Miguel Morales. Miguel, estamos llegando tarde, Miguel. Omar. Kiara. Edison. Moisés. Doctor, Ramos Torres, no sé si me habrá considerado en la asistencia, tuve problemas con mi internet. ¿Cómo te apellido, hijo? Ramos Torres. Torres, sí estás. Ya estás. Ramos Torres. Ya. Doctor, gracias. Ok. A ver, ¿algún voluntario que quiera hacer uso de la palabra? ¿O hay que llamar? A ver. ¿Por qué prefieren que los llamen? Simplemente es interpretar la lectura que han dado. A ver. Máximo Acosta. Máximo. Máximo Acosta. Doctor. A ver, hijo, ¿qué has interpretado? A ver, Máximo. Doctor, justo estaba comenzando a leerla, sino que estoy en el trabajo. Estaba un poquito ocupado. Y me Ya. toma el tiempo. A ver. Sheila. 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 ¿No está Sheila? ¿Me escucha, doctor? Sí, hija. A ver, Doctor, Sheila. me encuentro en las mismas circunstancias que mi compañero. También me encuentro en el trabajo ahorita. ¿Quién no está en el trabajo ahorita entonces? Vanya, Mariana. Vanya. Mariana. Doctor, buenas. Hola, hija. A ver, tu opinión acerca de la lectura. Sí, lo que pasa es que estaban tocando la puerta y he estado ocupada porque ha habido un problema aquí de los vecinos. Estoy anotando. Ya. Doctor, Jessica, doctor dime. Morales, ¿puedo opinar? Sí, claro que sí. Te escuchamos. Morales Garavito, Jaime. Bueno, doctor, básicamente la lectura en lo que se respecta a lo que es la costumbre internacional hace referencia al derecho romano, ¿no? Derecho romano, anglosajón, germano, aplicado en muchos países, como en el nuestro, en la legislación colombiana también, donde manifiesta que en Roma, en la época de Roma, la costumbre era muy fuerte, era una fuente del derecho muy fuerte para lo que son las leyes, para el tema jurídico. Si bien es cierto, en la actualidad hay basamento, la costumbre es un basamento para algunas leyes, más que todo cuando se trata de leyes locales, de costumbres locales que están sobre las costumbres incluso o las leyes que son nacionales. Por eso en algunos pueblos de nuestro país las costumbres regionales o locales tienen rango de ley. También hace referencia, por ejemplo, de la ley mercantil, en lo que es la costumbre. Por ejemplo, la veda, ¿no? En algunos lugares, en algunas ciudades, por costumbre, algunos productos entran en veda para que puedan ser preservados. A ciencia cierta, no se puede generar siempre la ley, en el tema estricto, básicamente, a través de la costumbre, porque la costumbre tiene que ser masiva, es decir, o sea, tiene que ser aplicada a toda la población. Sabemos que para la creación de ley en el tema legislativo es muy distinto, porque tenemos que tener una base jurídica, una base doctrinaria, y cuando se trata de leyes estrictamente
más estrictas, son mucho más pegadas a lo que es la ley, ¿no? Netamente la ley. Pero sin dejar de lado la costumbre internacional. Eso sería básicamente, doctor. Bien, gracias, hijo, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer uso? Ya, bueno, ya pues muchachos. ¿No quieren notas? Entonces, esto queda como trabajo grupal, ya saben, hasta el día 18 a las 23:55. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más puede ser? No hay voluntario, ¿verdad? Ya, vamos. Ya pues muchachos, entonces nos vemos la próxima clase, que será el día martes. Lunes con ustedes. ¿Ya? El día lunes entonces nos estamos reencontrando. ¿Ya? Doctor, disculpe, no me llamó la asistencia, perdón. ¿No he llamado asistencia? Justo estaba hablando de la asistencia, creí que escuchar, porque yo estaba la primera, y como siempre usted toma la última como 2 veces. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Peceros Ramos. Lo que pasa es que si no me contestan en la segunda, les pongo falta. ¿Me entienden? A ver. Sí, justamente la segunda, no le he contestado. Ya. Ya estabas con falta, ¿ya ves? Sí, en la segunda no le he contestado, pero en la primera sí, doctor. No me disculpe. Buenas noches, disculpe. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, buenas noches, disculpe. Le habla Alfaro. Me acabo de conectar hace unos minutos, me ha aceptado. Y lo que pasa es que he tenido un problema y no me pude conectar aquí en tu clase. No sé si me puede considerar en la lista. Ya, hija, muy bien. Ya. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más? Ya. Ya pues muchachos, entonces ya nos estamos viendo el lunes, hagan su trabajo grupal, súbalo el día indicado, si es antes mejor, no quiero problemas posteriores, tienen que estar revisando, porque una vez pasado la fecha, o un día más, ahí quedan los trabajos, no me pidan que hablen nuevamente el aula, porque no la voy a abrir. Porque ayer he tenido problemas con un salón de que después de 15 días me dicen que no han subido el trabajo, que hubieron problemas, y eso ya no se puede aceptar. ¿Ok? Ya pues muchachos, tengan ustedes buenas noches y ya nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Cuídense.